Hola, ¿qué tal? Amigos de Endeavor México, mi nombre es Mario Valle de Altered Ventures, soy socio fundador y managing partner de este fondo de inversión que fundé en 2016. 25 años trabajando en videojuegos, invirtiendo ahora en esta categoría y también en inteligencia artificial relacionada con entretenimiento interactivo, en realidad virtual, en realidad aumentada y en todos estos sectores que están muy cerca y en la periferia de esta apasionante industria. Quiero agradecerle a nuestros amigos de Endeavor México la oportunidad de platicar aquí con una persona muy especial que a continuación voy a presentar en este episodio nuevo de Beyond Trends, y la verdad es que me siento muy afortunado de que me hayan invitado para entrevistarte y platicar contigo, que en realidad más que entrevista va a ser una plática y una conversación muy directa y muy relajada. Mi estimado Fran del Valle, cuéntale a quien nos está viendo quién eres y qué haces y por qué estamos aquí platicando y a punto de platicar de videojuegos. Buenísimo, Mario. Muchísimas gracias. También es un honor estar aquí. Agradezco mucho a nuestros amigos en Endeavor de darnos esta plataforma para platicar de lo que hacemos y de lo que nos apasiona, ¿no? En esto del gaming. Yo soy socio fundador de Mono Entertainment, mono.gg. Es una plataforma de organización de torneos amateur de gaming en México y Latinoamérica. Empecé en el mundo del gaming a través de un proyecto con unos estudiantes universitarios hace un par de años de torneos y equipos de esports, y pues hoy eso ha evolucionado a la parte de la organización de eventos, torneos y más dentro de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, un gusto, Mario, y pues ahora sí me listo para Oye, pues platicar. me imagino que habrás leído el reporte increíble que se aventó el equipo de Endeavor, con relación a pues dar una especie de fotografía actualizada, no solamente de la industria, sino de la industria en México y de algunos retos importantes que yo tuve oportunidad en todas las conversaciones que tuvimos para este reporte, o en lo que respectaba a nuestra participación como Altered Ventures y como Mario Valle dentro de este reporte. Tuve oportunidad de platicar con el equipo de Endeavor justamente estos retos y estas cosas un poco como no tan lógicas, ¿no? Porque uno, como no importa en qué industria trabaje, no importa qué tan cercano o cercana estés a la industria del entretenimiento y sobre todo a la industria del entretenimiento interactivo, muchísimas veces uno pierde de vista, por ejemplo, el tamaño de la industria, ¿no, Fran? Platicando con Endeavor, platicábamos justamente de que muchísima gente de un nivel empresarial y de experiencia alrededor de los negocios se sorprende todavía y levanta las cejas de una manera sorpresiva cuando se entera que la industria de entretenimiento interactivo, incluyendo la de esports, ¿no? Vale más de 210 mil millones de dólares, y que en 2028 está prospectada para crecer aproximadamente hasta medio trillón de dólares, 500 mil millones de dólares. No sé si lleguemos, para ser exactos, a esa mega cantidad, pero de que vamos a rebasar los 350 y a lo mejor a rozar los 400 mil millones de dólares es un hecho. Esto es una cantidad que es por lo menos 4 o 5 veces más grande. Los 500 mil, 400 mil millones de dólares son casi 5 veces, mi querido Fran, el tamaño de la industria de cine y el tamaño de la industria de la música juntas. Hoy en día, ni siquiera poniendo estas dos industrias 2.5 veces, si las pones 3 sí le llegan más o menos al nivel, pero si las pones 2.5, 2.7 veces, no le llegan a la industria de videojuegos, ya contando streaming, ya contando todo lo nuevo alrededor de distribución digital, tanto en cine, televisión y música. Te digo esto porque una de las cosas con las que batallo mucho como inversionista es el darme cuenta a qué grado falta una educación y una formación en gente de nivel en México y en Latinoamérica en general, pero en México, pues estamos aquí hablando de México, para que entiendan que los videojuegos son una industria en la que vale la pena invertir y en la que vale la pena emprender. ¿Qué opinas de esto? No, estoy muy de acuerdo contigo, Mario. Hablando un poco de mi experiencia, justamente nos hemos topado con pared muchas veces al tratar de pues crecer el proyecto y platicar sobre el gaming, por el tema de que en algunos círculos todavía se ve como un espacio de nicho, un espacio que le falta seriedad, especialmente en Latinoamérica. Siento que todavía tenemos
o la gente tiene esta idea de que pues nada más son juegos y al final del día no le dan esa seriedad que pues que conlleva todo lo que hay detrás de esta industria, ¿no? Entonces nosotros pues creo que como partícipes dentro de esta industria, más que solamente crear negocio, nuestro trabajo también va en el educar y en el tener este tipo de conversaciones con la gente para dar una idea de lo que puede ser y puede llegar a ser esta industria, como se ha hecho en mercados enormes como lo es en Asia, Estados Unidos, Europa. ¿Cuál es la diferencia que tú dirías que hay potencialmente entre un emprendedor que es este perfil perfecto de CEO de startup que te sabe armar un deck y que te sabe hablar de tracción y de MRR, ¿no? Y te sabe hablar de no solamente recurring revenue a nivel mensual, sino te sabe por lo menos lo básico a nivel un P&L o una fotografía financiera? Hay que decir que así como falta educación a nivel gaming en la parte de inversión y en la parte de emprendimiento, lo que también hace falta es que del lado de los que ya están emprendiendo en videojuegos y del lado de los que ya se convencieron y tienen muchos años a lo mejor o haciendo videojuegos o participando en iniciativas que tienen que ver con poner una empresa alrededor de esta industria, en el momento en que les hablas desde una perspectiva y desde un lenguaje más ad hoc al mundo de los startups y de los VCs y de un deck y de una perspectiva a lo mejor como de forecast financiero, vaya, se nos ponen pero malitos, ¿no? Porque los sacas completamente de su zona de confort. Yo sé que en tu caso, que no haces videojuegos, la parte creativa, digamos, como, o artística, que muchos estudios tienen, está, digamos, como menos riesgosa del lado tuyo, ¿no? Porque al final tú, al tener una plataforma que es administradora de torneos, etcétera, pues tienes todavía un acercamiento y un lenguaje más de management. Pero cuando hablas con un director de estudio, con un director creativo de un game studio en México, y le dices, oye, ¿tienes un Investors Deck? Le dicen, puta, ¿qué es eso, no? ¿Cuál es esa diferencia? ¿La percibes también? ¿Qué le dirías a lo mejor si nos está viendo alguien que invierte de los dos lados, perdón, que emprende de los dos lados? ¿Qué le dirías? Creo que es un tema muy interesante el que sacas, Mario. Y de lo que yo he visto es que creo que es muy importante encontrar ese balance. Creo que la industria del gaming como tal, y en esto se parece un poco a la industria de los deportes, es una de mucha pasión, de mucha emoción. La gente que emprende en el gaming, pues suele ser gente que lleva muchos años, que son gamers, que es algo que les gusta, su hobby y quieren emprender dentro de ese aspecto. Entonces no suelen venir de este background como más financiero, más económico. Y luego del otro lado está esta parte de los fondos, donde pues luego no tienen este mismo entendimiento de la industria que es lo que te platicaba hace rato, ¿no? Entonces yo creo que es clave encontrar ese balance entre entender que estás creando un proyecto desde la perspectiva de la pasión, que es lo que suele llevar a los gamers a emprender, pero también pues al final es una industria que va en mucho crecimiento y que tiene mucho potencial de monetización, y eso hace que llegue muchísimo interés por parte de fondos, por parte de inversionistas que hablan un lenguaje completamente diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí es un reto el que mencionas y es muy específico de este negocio, el tratar de cerrar esa brecha entre el entendimiento del gamer apasionado sobre su proyecto y el lenguaje de crecimiento del negocio, porque al final del día, si tú quieres escalar un negocio, sea en el gaming, sea en la industria que sea, pues vas a tener que aprender a hablar ese lenguaje, ¿no? Al final del día es como se dan las cosas, pero también, pues de lo que yo he visto desarrollando proyectos dentro de esta industria, es que el gamer puede llegar a ser muy celoso de pues lo que le gusta a él, porque tienen este apego emocional a pues, sus juegos y lo que les gusta y es su hobby y es algo a lo que le dedican muchísimas horas, ¿no? Entonces, al final del día, cuando sienten que está llegando alguien con este background financiero y solamente viene a, pues, explotar la industria, yo creo que es gente que se sabe dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, pues sí, es el reto y es tratar de encontrar pues ese balance entre, oye, entiendo cómo se ve acá y entiendo cómo se ve en el lado financiero, ¿no?
desde la trinchera de ser un inversionista, digamos, en ese sentido poco común, porque al final del día yo trabajo en videojuegos desde 1998, que fundamos una revista que a lo mejor te tocó todavía, a lo mejor no, porque te ves muy, muy joven, a lo mejor no tocó, pero bueno, yo fui una de las personas que creó Atomics, que era una revista bastante conocida en ese entonces de videojuegos, y luego un evento que se hizo durante muchos años llamado el EGS, el Electronic Game Show, que después pasó Sí, sí. a ir al el Entertainment Game Show. Y digo, al final del día siempre fui emprendedor, ¿no? Pero en videojuegos, ¿no? Y en cosas alrededor de videojuegos. Muy parecido a lo que tú estás haciendo, nada más que obviamente yo pertenezco un poco a 2 generaciones y media, yo creo, anteriores, y no había ni smartphones en ese entonces, ni plataformas digitales, etcétera. Hacíamos eventos, me tocó, qué bueno que hablamos el mismo idioma en términos de esports, porque me tocó armar un evento internacional que seguramente también por lo que te dedicas has identificado históricamente, un evento que organizaba Samsung llamado el World Cyber Games a principios de los 2000, un evento mundial gigantesco. Nosotros hicimos varias veces el de México y me tocó llevar a una delegación, entre comillas, a la selección mexicana de videojuegos en distintos juegos. Estaba Need for Speed, estaba FIFA, estaba StarCraft y Warcraft y estaban muchos otros, ¿no? Y fue entre Counter-Strike, por supuesto, y fue interesante ver cómo eran 2 mundos distintos, y para allá va mi siguiente pregunta. Eran 2 mundos distintos el llegar me tocó llevarlos a Singapur en 2005, a la final mundial de World Cyber Games. Para empezar, en ese entonces nadie hablaba el término esports, ¿no? No eran esports, no se llamaban esports, eran torneos de videojuegos. Pero este evento fue gigantesco y la cantidad de patrocinios, la cantidad de capital, la cantidad bueno, en ese entonces Singapur no era lo que hoy es, gigante, que acabo de estar hace unos meses allá de nuevo y fue una tremenda cambio 20 años después. En 2005 se hizo en un lugar que se llamaba Suntec City y no te imaginas la cantidad, no solamente de gente, Fran, sino la cantidad de dinero que marcas que no tenían que ver con videojuegos estaban poniendo para patrocinar esto. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos está viendo y que no pertenece ni al mundo del emprendimiento ni al mundo de la inversión, pero que está pendiente de la comunidad de Endeavor porque evidentemente tiene que ver con el mundo corporativo o el mundo de las grandes marcas o el mundo del marketing, etcétera, etcétera? ¿Qué oportunidad tienen todas estas empresas en no solamente un proyecto como el tuyo, que me encantaría que sí comenzaras con esa perspectiva, pero alrededor de todo lo que está sucediendo en esta convergencia de emprendimiento digital y tecnológico con videojuegos, más allá de hacer un videojuego, porque bueno, hacer un videojuego siempre ha implicado tener una herramienta tecnológica y desarrollar software. Pero no estoy hablando nada más de eso, estoy hablando de emprendedores como tú que no están haciendo videojuegos y sin embargo están colgándose de una manera directa de la industria más poderosa de entretenimiento y tecnología del planeta para crear una solución necesaria, en el caso de ustedes, una plataforma de administración de torneos. ¿Qué es lo que necesita aprender todas estas empresas, marcas, patrocinadores y digamos, protagonistas potenciales de este ecosistema? Creo que quiero contestar esta pregunta en dos partes. La primera es que yo creo que justamente el tamaño de la industria crea un beneficio enorme para cualquier tipo de marca que quiera formar parte, marca o proyecto que quiera formar parte de dicha industria, ¿no? Uh-huh. Al final creo que hay espacio para partícipes endémicos y no endémicos dentro del gaming, solamente por el tamaño de audiencia. La audiencia que es endémico y no endémico, porque no todo el mundo lo conoce. Sí. Cuando hablo de marcas endémicas o no endémicas, me refiero a marcas que pertenecen al sector o no de gaming. Entonces, marcas endémicas, hablamos de productos que se utilizan dentro de gaming, computadoras, audífonos, mouses, teclados, videojuegos, publishers, y pues cuando hablamos de marcas no endémicas, son marcas que no están relacionadas al sector, ¿no? Entonces, esto podría ser cualquier cosa, desde tu comida hasta tu horno, hasta tus zapatos, ¿no? Donde está el billete más interesante, hablando de la categoría. Claro, ¿no? Justamente. Entonces, pues mira, hablando un poco sobre el estudio de Endeavor, creo que platicamos sobre
que en Latinoamérica existen más de 300 millones de gamers, ¿no? Solamente en Latinoamérica. Esto sin considerar, pues, obviamente los mega mercados que existen mundialmente, ¿no? Pero hablando de Latinoamérica. Y sin embargo, perdón la interrupción breve, hay que decir que Latinoamérica de todo el mundo es la segunda región que más crece año con año después de África y del Medio Oriente. Entonces, sí, somos 300 millones de gamers, pero hay que tomar en cuenta dos cosas importantes de los números que estás diciendo. Uno, estamos hablando de poco menos de la mitad de la población de toda América Latina. Somos 650 millones de pelados y peladas acá. 300 juegan videojuegos. Y además, Latinoamérica crece en doble dígito desde hace 10 o 15 años, año con año, salvo algunas específicas excepciones, y es la segunda región del mundo que más crece anualmente. Perdón la interrupción, me pareció prudente. No, Mario, es de hacer la gracias por complementarlo. Entonces ahí un par de cosas que me gustaría platicar, ¿no? La primera es justo mencionando y platicando sobre el crecimiento que tenemos en Latinoamérica. Creo que eso, más que nada, presenta una oportunidad enorme para todo tipo de marca para meterse dentro de la industria, ¿no? Lo que te platicaba, los gamers pueden llegar a ser muy celosos, se dan cuenta. Yo he visto muchas veces cuando hacemos una activación independiente de solamente una marca, o veo una activación en la que una marca, pues se ve que se metió, dijo, gaming, pero su estrategia de marca estuvo pues muy corta, una activación y ya, y la gente pues al final dice, no, es que yo sé que estos cuates nada más están metiéndose porque el gaming es trend, ¿no? Pero al final del día podemos aprovechar de este crecimiento para que marcas no endémicas empiecen a meterse desde las raíces del negocio y ayuden a crecer el negocio, apoyando emprendedores, apoyando negocios de gaming en Latinoamérica, y se aten de una forma mucho más natural y mucho más orgánica, que el gamer va a hacer que pues esta gente, estas marcas sean mucho más aceptadas por el gamer, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco al tamaño del mercado, pues ahí hay espacio para todo. Al final del día tienes juegos y videojuegos y estudios que cubren todo tipo de géneros. O sea, la verdad que siendo cualquier tipo de marca, yo creo que es muy fácil encontrar videojuegos que van hacia un mercado cercano al que es tu target audience, ¿no? Si hablamos de marcas de comida, te puedo decir 10 juegos de cocina. Si hablamos de marcas de deportes, te puedo decir todos los juegos de deportes. Si hablamos todo tipo de marca, yo pienso que hay un espacio en el mercado y no necesariamente tienes que también alinearte con los juegos que van con tu target. Al final del día, hay tanta audiencia en los esports, en los videojuegos generales, que cualquier tipo de marca se puede beneficiar y encontrar su pues ahora eso es su target. Perdón la redundancia, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Una de las cosas que dices y complementando también alrededor de ciertos números, from the top of my head, como dicen, es muy pocas marcas, muy poca gente se da cuenta y sabe que, por ejemplo, hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años. Muy pocas marcas y muy poca gente sabe que la videojugadora mujer más asidua tiene 40 años, entre 40 y 43 años, y que juega en móvil, obviamente, la mayoría del tiempo. Muy poca gente sabe que los niños forman una población diminuta, o si no diminuta, por lo menos proporcionalmente muy menor, comparada a la edad promedio del jugador a nivel mundial, que es 39 años. Entonces, cuando las marcas empiezan a darse cuenta de esto, y de nuevo, no nada más las marcas desde una perspectiva de marketing, la pregunta que yo te hacía era efectivamente, como tú bien la contestaste, marcas endémicas, no endémicas, con intención de marketing, con intención de patrocinio, o simplemente como una estrategia de distribución, como una estrategia de partnership, con una estrategia que tuviera que ver directa o indirectamente con su negocio. Pero en la medida en la que todas las empresas y las marcas, ya no hablando tanto de inversión y de emprendimiento, sino de rama económica, se dieran cuenta de qué tamaño es el mercado más allá de la revolución tiktokera y más allá de la revolución instagramera y más allá de la revolución de las redes sociales
del lado de videojuegos y cómo este share of wallet y share of time está verdaderamente poniendo atención alrededor de videojuegos, porque hoy ya no tienes que convencer a una sola marca de que estar en TikTok o en Instagram o en Facebook o en X o Twitter tiene que hacerlo, ¿no? Al final, estas marcas ya están desde hace varios años convencidas de que tienen que tener una estrategia SEO a nivel Engines o tienen que tener una estrategia de redes sociales, etcétera, ¿no? O una estrategia a lo mejor de influencers. Pero cuando les das un poco el dato de que el 60-70% del revenue de las dos tiendas más importantes de mobile que existen, que es la de Apple y la de Google, a través de Android, el 60% mensual de este ingreso pertenece a un videojuego, a videojuegos, a la categoría de videojuegos. Pues obviamente también empieza a haber este cambio de mentalidad que yo creo que es tan importante, ¿no? Es dramático y te lo digo un poco como para que, te lo digo Juan, para que me escuche Pancho un poco, como decía mi abuelita, es dramático ver a tanta gente de nivel y a tanta gente súper metida en negocios creyendo que los jueguitos, así les dicen, los jueguitos o los Nintendos también, son para niños y que, como bien lo dijiste, no es una categoría a la cual valga la pena ni considerar a nivel negocio. Es esa miopía que desgraciadamente en México existe demasiado, tiene que acabar. ¿Qué harías tú desde tu trinchera, desde la startup que estás liderando? Y ahorita me cuentas más y le cuentas a quien nos está viendo más de ella. Te voy a hacer un par de preguntas relacionadas a lo que están haciendo. Pero ¿qué le dirías justamente a estas personas que siguen creyendo por todo lo que estamos conversando que los videojuegos son esta como categoría a la cual no hay que tomar muy en serio? Pues algo con lo que hemos estado trabajando ya por mucho tiempo desde el inicio del proyecto. Yo, cuando teníamos el equipo de esports y competíamos en la liga de videojuegos profesional en México, competimos en la Free Fire League a nivel Latinoamérica y saliendo a buscar patrocinios, pues yo les decía, es que tenemos cientos de miles de viewers a la semana, ¿sabes? O sea, estos son los números, la gente que nos ve, tenemos este público y pues de cierta forma como no me creían, ¿sabes? Como que para ellos era, no, es que si no es fútbol o no es fútbol americano o lo que sea, pues en realidad no creo que la gente lo esté viendo porque, pues para mucha gente que no está dentro de la industria, pues no es algo que tienes presente en el día a día, ¿no? En el fútbol, pues se platica en la oficina, el gaming, en los esports, muchas veces se platica en otros círculos, pero no significa que no se esté platicando y que la gente no lo esté viendo. O sea, que tú como ejecutivo no veas un partido de esports no significa que no tengas cientos de miles de personas respaldándolo, ¿sabes? Entonces, pues yo pienso que ese tipo de marcas y ese tipo de pues ignorancia hacia el sector hace un poco que pues estén quedando atrás. Al final del día, si yo te puedo poner un producto que se puede poner como rival para la Liga MX, por decirlo así, el deporte más visto en México, y te estoy diciendo, oye, pues yo tuve más views en este torneo que el partido de las Chivas de la semana pasada, ¿sabes? Sí. Y te estoy ofreciendo, porque el mercado sigue en un momento de crecimiento, puedes tener ese alcance por un precio, o sea, un porcentaje mínimo de lo que le tendrías que pagar al fútbol para poner tu marca ahí, ¿no? Al final yo creo que sí es un tema de desperdicio de oportunidad, porque en unos años, cuando la gente se empiece a dar cuenta de lo que es el gaming en los mercados que ya están desarrollados, donde pues ya los patrocinios de esports dan a millones de dólares, pues entonces ya va a ser muy tarde para tratar de meterte cuando los precios están más baratos, ¿no? Entonces yo en realidad digo, a ver, siento que es una gran oportunidad que no hay que desperdiciar. Tienes la oportunidad de meterte a un sector con muchísima audiencia, con muchísima gente, por un precio mucho más reducido por el tema de que se está desarrollando. Todavía, porque eso no va a durar mucho tiempo, ¿no? Al final del día estamos en un espacio de crecimiento y va a llegar un punto en el que, pues ahora sí que el gaming rompa con estos estándares y llegue al punto en el que debería estar.
Entonces ahorita pues sí, yo siento que es el momento para meterte justamente lo que decía, crear esta conexión orgánica entre marca, torneo, gaming, videojuegos y poder desarrollarlo desde un inicio y verte como una marca impulsora de esta nueva industria que va a generar que toda esta audiencia y toda esta gente que forma parte de esta industria, que consume dentro de esta industria, vea tu marca como parte de, aunque no seas endémica. Claro, claro. Oye, para ir terminando, porque creo que nos quedan pocos minutos para terminar, pero yo te quería preguntar dos cosas alrededor de la iniciativa que tienen. Uno, y para que comencemos por ahí, yo te diría y preguntaría, dame el elevator pitch y considéralo también un pitch para mí también. Dame el elevator pitch de lo que están haciendo con el startup que tienes. Oh, sin duda. Pues mira, nosotros, te digo, empezamos como un equipo de esports, se llama Silent Esports. Si hay algún fan por ahí que esté viendo esto de la Liga de Videojuegos Profesional o de la LLA en México, quizá escucharon de nosotros, pero estuvimos participando 2, 3 años dentro del nivel más alto de League of Legends, Free Fire, Super Smash Bros., Guilty Gear Strive y un par de otros juegos en México y en Latinoamérica. Al pasar unos años nos dimos cuenta de que si bien la audiencia estaba empezando a crecer, había un área de oportunidad en la parte de organización de ligas, organización de torneos, todavía no estaba estructurado en una forma atacar ni de alguna forma, pero le faltaba seriedad al asunto, ¿no? Como que creo que eh, había mucho espacio para desarrollar en cuanto a la organización de torneos y más que nada en el espacio amateur. Pues si bien la parte profesional ya tienes tus ligas y tus equipos y se está desarrollando, nosotros identificamos que en muchas partes del mundo, específicamente hicimos un estudio en Corea del Sur, vimos que la gente está jugando desde chiquita y la gente se mete a torneos desde chiquita y los chavos van y pasan horas en sus gaming cafés allá, ¿no? Entonces nosotros queríamos crear esta cultura en México para empezar desde las raíces y entonces cambiamos nuestro foco hacia la parte amateur y creamos esta plataforma de organización de torneos para cualquier persona donde tú te puedes meter, crear tu perfil social, participar en juegos, compartir tus logros, competir con tus amigos, puedes organizar tus propios torneos o participar en torneos que tenemos nosotros. Colaboramos mucho con marcas para dar distintos premios, grandes premios. Entonces, Ahí está el modelo de negocio con esas marcas. Sí, el modelo de negocio viene en dos partes. Uno es, tenemos torneos gratuitos, torneos de paga. Los torneos de paga pues tienen premios más grandes, tenemos finales presenciales, tenemos streaming, toda esta parte, y los torneos gratuitos pues son pues nada, para participar, pasarla bien, tenemos los premios, y esa es como nuestra primera parte del modelo, es la inscripción a torneos, y también la comisión que cobramos al organizador de un torneo si quiere hacer un torneo de paga, ¿no? Esa es la primera parte de nuestro modelo, y la segunda es las colaboraciones que tenemos con marca. O sea, nosotros también contamos con espacios presenciales, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, y en estos espacios hacemos eventos, generamos eventos, y solemos hacer eventos con marcas, hacemos torneos masivos en nuestras plataformas, hemos llegado a hacer torneos de 10,000, 15,000 personas, y estos torneos lo hacemos en colaboración con marcas, donde ellos, pues, básicamente ponen su nombre en el torneo, nos ayudan a colaborar, nos ayudan con premios y creamos, pues, estos eventos, ¿no? para las marcas y para los gamers. Muy bien. Oye, Fran, pues qué gusto haber platicado contigo. De nuevo, mil gracias a Endeavor México por la oportunidad de tener esta conversación contigo. Ya platicaremos fuera del aire tú y yo. Creo que podemos hacer cosas interesantes. Nuestro fondo de inversión está comenzando el fondo 2, te cuento, y bueno, le cuento a la audiencia que estamos comenzando el fondo 2. Tuvimos un fondo beta inicialmente en 2016, el fondo 1 que duró de 2019 a 2024 y muy contento por los resultados que tuvo ese primer fondo. Ahora estamos con un fondo 2 retomando un poco los orígenes y quiere decir tener ya limited partners, entonces estamos levantando buen billete. Espero yo que en los próximos 18 meses esto vaya
de buen camino, pero lo menciono y lo menciono para ti, para decir el buen momento de que echemos una buena platicada. Y a ustedes que nos están viendo, si están emprendiendo alrededor de alguna categoría de entretenimiento, de tecnología, sin duda alguna vale la pena considerar a los videojuegos como una categoría en la que valga la pena emprender. Y si usted nos está viendo y es inversionista y sigue pensando que los videojuegos son para niños y es una categoría que no tiene grandes retornos, pues le invito a que lo reconsidere y a que corrija el error. Lea el reporte de Endeavor que recién acaban de publicar. Fran, mil gracias. Me dio muchísimo gusto platicar contigo y hasta la próxima.